Juan capítulo 6, el texto conocido, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? ¿Los tienen todos? Muy bien, ahora sí, Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca a la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres están entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El título de nuestro sermón de esta mañana es: ¿puede un muchacho servir obviamente al Señor Jesucristo mucho más que toda una multitud? Este es el título del sermón, y que vamos a intentar, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, responder en esta mañana. Oremos. Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús, por tu infinita bondad, misericordia y gracia para con nosotros. Te pedimos en tu santo nombre que tu Espíritu Santo esté iluminando, Señor, nuestro entendimiento, abriendo nuestro entendimiento, para que podamos comprender esta tu palabra en toda su profundidad y en toda su implicancia y demanda para nuestra propia vida. Pedimos que tu Espíritu Santo esté tomando todo control y dominio de cada uno de los que estamos en este lugar, de cada vida en particular, y que esta palabra que vamos a exponer en esta mañana sea, Señor, para nosotros tu voz hablándonos a cada uno, demandando de nuestra vida, trayendo consuelo también y fortaleza para los que ya están en el camino fijado por ti. Pero pedimos por sobre todas las cosas que nos hables. Señor, hay entre nosotros personas con decisiones para tomar siempre, todos los días, y pedimos que tú nos hables a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gusta mucho la historia, y hace unos días estoy siguiendo una serie de reportajes hecho por un periodista a nuestro expresidente, ya de hace varias décadas atrás, el general Juan Domingo Perón.
principalmente un reportaje realizado mientras él estaba en el exilio en el país de España. Me llamó la atención en estos días, una de las preguntas que el periodista le hacía era, haciendo memoria de los hechos y acontecimientos que sucedían en este país en el año 45, principalmente el 17 de octubre, cuando mucha de la población salió a las calles, inclusive los que vivían en la provincia se tiraban al río, cruzaban allí el riachuelo, que no es un lugar muy sano, sin embargo lo hacían con desesperación, tratando de llegar hacia la Plaza de Mayo, la emblemática Plaza de Mayo de nuestra capital federal, de nuestro país. De la misma manera, todas las veces que su presencia en la Plaza de Mayo convocaba miles y miles y miles de personas. Para mi sorpresa y con una total honestidad, la respuesta, me sorprendió la respuesta del general cuando el periodista le dijo, he aquí, casi como queriendo quedar bien con el político, y el general dijo, bueno, eran las masas, las multitudes que acudían por el amor a su líder. Y con una total honestidad y franqueza, el general, y también con el político, le dijo, y lo anoté, el pueblo me amaba porque yo le llené el bolsillo. Y el que piense lo contrario es un iluso. A mí me amaron y hicieron todo lo que hicieron porque yo les llené los bolsillos. Está bien lo que hice, pero en realidad, y él dijo una frase casi teológica, dijo, el corazón del hombre es más susceptible con el bolsillo lleno que de otra manera. Pero si usted me pregunta, dijo al periodista, a mí me amaron porque yo les llené los bolsillos, le di lo que ellos querían, si no, difícilmente hubiesen venido tras de mí. Hechos que tienen que ver con la historia y con la vida de los políticos, pero en el plano espiritual y en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo también ocurrió exactamente lo mismo varias veces, en donde multitudes siguieron al Señor Jesucristo, pero no siempre por los motivos correctos. El título del sermón de esta mañana es, ¿puede un muchacho servir a Jesucristo más que toda una multitud? Depende de las motivaciones. Cuando la motivación es correcta, será una cosa. Cuando las motivaciones son incorrectas, entonces el servicio o el seguimiento o el amor a Jesucristo será otro. Hay en esta palabra que acabamos de leer y la cual quiero exponer en esta mañana dos grandes motivaciones para seguir al Señor Jesucristo. En primer lugar, la de seguir a Jesucristo para servirle a Él. Y es la que nos va a enseñar a través de un acto y un instante en la vida de un jovencito sin nombre, sin descripción de su rostro, sin descripción de mucho o de lo que él puede llegar a tener, su familia, sus bienes, sus posesiones, su trasfondo, simplemente un pequeño muchacho sin nombre que va a dar una lección tremenda, no solo a los discípulos, sino también a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Se puede servir al Señor Jesucristo cuando la motivación es correcta. Dice la palabra del Señor allí, versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. A diferencia de la multitud, que el Señor Jesucristo tuvo compasión por ellos al observarles. Sabemos por el número de los 5,000 varones que se recostaron en la hierba, que debían ser muchísimos más. A diferencia de esta gran multitud, este muchacho sí tiene para comer. A diferencia de toda esta multitud, él tiene, aunque sea poco, pero es algo. Tiene 5 panes y 2 peces. No es mucho lo que él tiene para ofrecer, pero es algo. Y con aquello que él ha ofrecido al Señor Jesucristo, Jesús tiene el material necesario para poder obrar el milagro. Tenemos a este muchacho sin nombre, sin mayor descripción, que aparece en medio de la multitud. Andrés puede tener sus errores, pero es alguien que tiene la costumbre de traer gente a los pies del Señor, traer gente al encuentro con Jesús. No nos dice la palabra del Señor cómo lo distinguió, pero evidentemente ha visto entre toda la multitud alguien que tiene, aunque sea 5 panes y 2 peces, y lo trae al encuentro con el Señor Jesucristo. El muchacho ya ha escuchado, evidentemente está cerca, ya ha escuchado los comentarios de Felipe ante la pregunta del Señor Jesucristo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escuchó la respuesta casi incrédula de parte de Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno coma un poco. Esta es una respuesta casi incrédula y olvidadiza. Ha estado hace poco tiempo en una boda con Jesús. Evangelio de Juan capítulo 2. En donde Jesús transformó el agua en vino. Han visto señales de parte de Jesús. Sin embargo, ante una pregunta que hace Jesús, hay una falta de fe, una falta de confianza, un olvido de todo lo que Jesús ha hecho ya hasta ese momento. Y entonces la respuesta es: ni con 200 denarios, es decir, 200 jornales diarios, podemos comprar pan para darle de comer a toda esta gente. Y este muchachito ha escuchado esa respuesta. Ha escuchado también el comentario de Andrés, el que lo trae a la presencia del Señor Jesucristo. Llamo su atención a que ni siquiera Andrés desconsideradamente le preguntó ni siquiera cómo se llama. Ha tenido que ir con alguien de los discípulos de Jesús a tener un encuentro con Jesús, que ni siquiera le pregunta cómo se llama, y encima menosprecia lo que él tiene. Ellos no tienen nada, pero Andrés es contradictorio. Por un lado toma a este muchacho con 5 panes y 2 peces y lo trae a Jesús, pero por el otro lado dice: bueno, pero ¿qué es esto para tanto? Una manera muy sutil de decir: esto no sirve para nada. Cualquiera se hubiera ofendido. Por lo menos pregúntame cómo me llamo.
Y por lo menos ya que vas o pretendes utilizar mis 5 panes y 2 peces, quizás mi merienda o mi almuerzo, tal vez lo único que tengo, no lo menosprecies. Uno, un incrédulo prácticamente olvidadizo, el otro casi un irrespetuoso, desconsiderado. Pero este muchacho no toma en cuenta ni una cosa ni la otra, ni la actitud de uno ni la actitud de otro discípulo, sino que ofrece sí o sí al Señor lo que él tiene. 5 panes y 2 pececillos. Llamo su atención también a que no es Andrés el que le ofrece los 5 panes y 2 pececillos a Jesús. Son del muchacho. Es él el que se lo ofrece, no Andrés. Llamo la atención también a qué es lo que él ofrece al Señor. Los panes de cebada eran, en la categoría de los panes de la época, quizás lo peor, lo más humilde, el pan de los pobres. Socialmente el pan de cebada era el pan de los pobres, lo más barato. Religiosamente, el pan de cebada era la ofrenda que se ofrecía al Señor la mujer que había caído en adulterio. ¿Por qué? Porque el pan de cebada era el pan que se le daba a los animales para que comieran. Y se consideraba que el pecado que había cometido esa mujer era igual que el de los animales. Un acto animal. Y esa era la ofrenda que debía presentar al Señor, panes de cebada. Y lo que tiene este muchacho son panes de cebada, el pan más humilde que había. El pan que se tiraba a los animales para que comieran. El pan que se ofrecía por un pecado terrible. Sin embargo, esta clase de pan es lo que él trae y se lo presenta a Jesús. Y es con lo que Jesús va a hacer un milagro. A diferencia de la multitud que siguen a Jesucristo, pensamos que de entre tantos miles de personas, nadie tiene nada para comer. O nadie ofreció nada. Miles de personas siguiendo a Jesucristo, nadie tiene nada para comprar. Nadie ha traído nada para almorzar o merendar. ¿O es que nadie quiere ofrecer nada? Ni nadie quiere compartir nada con el resto. Sin embargo, este muchacho sin nombre, metido en medio de la multitud, descubierto sí por un discípulo, quizás motivo de otro sermón, es traído a Jesucristo y lo que él ofrece a Jesús es quizás lo poco, lo único y lo pobre que tiene, pero lo presenta a Jesús. Los pececillos de los cuales se habla aquí, una especie de sardinitas, algo como para acompañar el pan, no es nada, no piense que están comiendo salmón. Panes de cebada, lo último. Algunas especies de sardinas, simplemente 2. Pero son las que este muchacho sin nombre, el cual ha tenido que escuchar palabras incrédulas por un lado, desconsideradas por el otro, son las que él trae y las presenta al Señor Jesucristo. Y con eso Jesús va a hacer el milagro, sí, de la multiplicación de los panes y los peces. De los panes hubo más pan, y de los pececillos hubo también más peces.
Y la palabra del Señor en el versículo 12 nos dice que comieron hasta haberse saciado. Literalmente el texto griego aquí es hasta haberse hartado de comer. Hartado de comer. Cuando miramos un poco más atrás y el Señor Jesucristo preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La palabra del Señor nos enseña que hizo esto para probar a sus discípulos. Y los discípulos salieron probados y mal parados. Porque uno le falló los números y también la fe. Y el otro es contradictorio. Por un lado traigo a alguien y por el otro lado lo descalifico. Señor, aquí hay un muchacho. Pero, ¿qué se puede hacer con esto que tiene? Nada. Ninguno de los dos sale bien parado de la prueba que el Señor les ha presentado. Pero sí, este muchacho, un simple muchacho sin nombre, pero con fe en el Señor Jesucristo y con una enorme disposición de servir a Jesús y con un gran amor por el prójimo. Hemos visto que son miles los que están allí recostados. Este pudo mucho más que todos los demás, que toda la multitud que no pensamos que no tuvieran nada para compartir, ni dinero para ir a comprar. Pudo más que los dos discípulos de Jesucristo, con todo el conocimiento que tienen y que han experimentado en la vida al lado del Señor Jesús. Milagros, señales, la multiplicación del agua en vino. Pero ahora, en este momento en que hay que servir y bendecir al prójimo, ponerse a disposición del Señor Jesucristo, bueno, ellos fallaron. Pero este muchacho demuestra, a diferencia de la multitud y también de los discípulos, una enorme disposición para servir al Señor Jesucristo y un gran amor por el prójimo, porque lo único que tiene, lo poco que tiene, lo pobre que tiene, lo menospreciado por otros, como hizo Andrés con él, y con lo que él tiene, eso él lo presenta a Jesús. Y Jesús va a ser uno de los milagros más conocidos de las Escrituras, con lo pobre, lo poco y lo menospreciado que este muchacho tiene, pero que fue y lo puso en la presencia misma a disposición del Señor. Y Él es un ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo para la iglesia de Cristo. Cuando lo que somos, cuando lo que tenemos, lo ponemos en las manos del Señor Jesucristo, no solamente no podemos decir, sino que tampoco podemos saber todo lo que el Señor Jesucristo va a hacer con eso que nosotros somos y con eso que nosotros traemos a la presencia del Señor. Quizás uno muchas veces se ve a sí mismo como poca cosa, o mira lo que quizás uno tiene, estudios o bienes materiales, etcétera, y piensa, ¿qué es esto para que Jesús lo use? Es poca cosa. Y no lo presentamos delante de Dios, no lo presentamos al Señor Jesucristo para que lo use. Y lo que tenemos que aprender de esta gran lección que nos da este muchacho es que no debemos tener vergüenza ni de quiénes somos, ni de lo que nosotros tenemos. No debemos mirarnos como poca cosa,
Y no debemos mirar como poca cosa lo que tenemos en las manos del Señor. Porque en las manos del Señor Jesucristo poco muchas veces es mucho o un milagro en sus manos. No lo estamos depositando en las manos de otro ser humano, sino en las manos de Dios. Nuestra vida, nuestros bienes, aquello que consideramos que Jesús necesita. Las Escrituras nos enseñan cómo Dios usó para hacer milagros pequeños hombres y pequeñas cosas. A veces olvidamos estos pequeños detalles de pequeñas personas en principio y de pequeñas cosas intrascendentes quizás, pero que Dios utilizó para hacer milagros en medio de su pueblo y bendecirlo. Moisés era alguien que tartamudeaba y no sabía hablar. Y el libro de Éxodo nos enseña allí al principio, en el capítulo 4, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Échala. Y cuando tira la vara se convierte en una culebra y ahí empieza a descubrir Moisés las cosas que Dios puede hacer con una vara. Cuando Moisés dice, yo no sé hablar, Dios va a poner a su hermano, a Aarón, para que sea el portavoz. Pero utiliza a alguien que no sabe hablar y utiliza un pedazo de madera como símbolo de su poder. Y hemos visto y conocemos todos los milagros que la vara hizo en manos de Moisés. Cuando el pueblo tuvo sed, golpeó una roca y salió agua. No hay agua allí en el desierto. Pero más que una vara y una roca, hay un Dios todopoderoso, que es el que puede usar una roca y una vara para que el pueblo tenga agua. Dios utiliza pequeñas personas con problemas y pequeñas cosas también, que con su poder se van a transformar en milagros para bendecir a otros. Cuando seguimos un poco adelante en el Antiguo Testamento, Dios va a usar a un pequeño pastorcito de ovejas, como David, menospreciado por su familia y quizás también por sus hermanos. Cuando el profeta fue a buscarle, primero desfilaron todos los hermanos, los más grandes, más hermosos, de gran estatura. Sin embargo, el Señor mandó a buscar a alguien más. Dijo el profeta, ¿hay alguno más de tus hijos? ¿Están todos aquí? No. Hay uno más, pero ese está por allí, atrás de las ovejas. Ese. Una manera muy sutil de decir, ese no sirve mucho. A ese lo tenemos cuidando allá, porque un hombre para la guerra, no. El Señor sabía quién escogía. Y después, cuando todo el pueblo de Israel tiene que enfrentarse con los filisteos, y viene Goliat, y todo va en marcha para atrás. No, con esto grandote no podemos. Mira, este mide como 3 metros. Y ahí aparece el pequeño David. Yo puedo. ¿Qué es lo que hace David? Tomó una gomera y agarró unas piedras. Vos venís a mí con arco y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
y le metió un hondazo en medio de la cabeza. Un pequeño pastorcito y una sola piedrita bastó para que en las manos de Dios Israel tuviera la victoria. Y amados, podríamos seguir mostrando cómo Dios hace milagros para bendecir a su pueblo, para bendecir a la gente, con pequeñas personas que se consideran pequeñas a sí mismas, menospreciadas por otros, y con pequeñas cosas. ¿Quién hubiera escogido una rama, una vara, como instrumento para que en las manos de Moisés hacer milagros y guiar al pueblo a la liberación de Egipto? ¿Quién hubiera pensado que con todo el ejército de Israel, con sus armaduras, sus cascos, sus espadas, va a tener que venir un pequeño pastorcito de ovejas y con una simple gomera alcanzar la victoria? Y parece que el pastorcito tomó coraje porque agarró la espada y le cortó la cabeza a Goliat. Dijo, ya que la hago completa. Y fue un ejemplo de fe. Mientras todos están aquí acobardados, yo voy ante ti, chiquito como soy, con mi pequeña gomera y las piedras. Pero no son ni las piedras ni la gomera, sino la presencia de Dios que está detrás de David. Y esta es la enseñanza de este muchacho también para nosotros. Toda una multitud a la que hay que dar de comer. Toda una multitud de la que Jesús tiene compasión. Discípulos que han venido con Él y que a la hora de ser probados fallan. Pero aquí alguien sin nombre, menospreciado por lo que tiene, siendo descortésmente tratado, ni siquiera le preguntan el nombre, pero es el instrumento de Dios. Y usted puede ser un instrumento de Dios, y debe ser un instrumento de Dios. Pero para uno servir a Jesucristo y no formar parte de una multitud que muchas veces es bastante inútil, uno debe empezar por mirarse a sí mismo, mejorar su autoestima y decir, yo no soy poca cosa. Quizás seré joven, quizás seré pequeño, seré varón, seré mujer, y no más de ahí, por favor. Pero me voy a poner en las manos de Jesucristo para que Él use mi vida. Quizás soy un médico, o quizás no tengo un título universitario y tengo un oficio, soy un empleado. Pero me voy a poner en las manos del Señor Jesucristo para que Él me use como Él quiera. Pablo el apóstol definió su vida, todo su ministerio, esclavo de Jesucristo. Somos eso para Él. Debemos transformarnos en eso, discípulos, pero también esclavos. Debemos ponernos a disposición de Él para que Él nos use conforme su necesidad, para su propia gloria. No importa lo que somos, no importa lo que tenemos, nada es poca cosa. Y en las manos del Señor Jesucristo, vos podés ser parte del milagro que Dios va a hacer. En las manos de Jesucristo lo que vos tenés, tiempo, dinero, dones,
capacidades que Dios te ha dado pueden ser un milagro en las manos del Señor Jesucristo para bendecir a otros. ¿Puede un muchacho servir a Jesucristo más que toda una multitud? Sí. No creo que entre tantos miles de personas nadie tuviera nada para compartir. Que entre tantos miles de personas nadie hubiera llevado nada ese día. Pero solo un muchacho, quizás un jovencito de 15, 16 años, es el que viene a Jesucristo y dice, esto es lo que tengo. Nada más que esto. ¿Son panes de cebada? Sí. ¿Es la comida de los animales? Sí. Esta es mi comida. Quizás su única comida es la que trajo a Jesús para dársela a otro. Siempre se habla de la multiplicación de los panes y los peces. Pero pocas veces se habla de quién trajo los panes y los peces. Muchacho, que fue más útil en las manos de Dios, que toda una multitud de miles y miles que le siguieron viendo las señales. Cuando te mires a ti mismo delante de Dios, no te mires como poca cosa. No se mire poca cosa, ni por la edad, ni siquiera por la salud. Pregúntese, ¿qué milagro Dios puede hacer conmigo? Preguntémonos, ¿qué es lo que Dios puede hacer con lo poco que tengo? Es tremendo que lo que se le da a Jesucristo aquí quizás será lo último en la categoría de calidad. Sin embargo, Jesucristo hizo un milagro con eso. Podemos y debemos ser parte de los milagros del Señor. Servir a Jesucristo. Pero para eso debemos presentarnos nosotros y también lo que tenemos, sin considerar que son poca cosa. Pero hay otros personajes aquí en esta palabra del Señor que estamos exponiendo en esta mañana, y es la multitud. Otros actores en este cuadro que nos van a enseñar que se puede servir al Señor Jesucristo, pero depende nuestro servicio de nuestra motivación. Vimos aquí en primer lugar que este joven se acercó a Jesucristo para servir a Jesucristo. Pero en el seguimiento de Jesús están aquellos que se acercan no para servir, sino para servirse de Jesucristo. Quiero repetir esto. En el seguimiento del Señor Jesucristo, algunos se acercan para servirle a Él. Pero hay otros y muchas veces multitudes que se acercan a Jesús no para servirle, sino para servirse de lo que Jesús puede darles. Versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor allí: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tenemos aquí a la multitud que, a diferencia del muchacho, tiene otras actitudes. Durante siglos
esperaron ellos, según la profecía de Deuteronomio 18, versículo 15, que habría de levantarse un profeta en medio del pueblo y que habría de seguirlo a él, profecía que describía la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Durante siglos esperaron, pero con una mala comprensión, una equivocada interpretación de quién sería y cómo había de seguirlo. Han visto las señales, han conocido el poder de Jesús. Políticamente están bajo el poder del Imperio Romano. Y al ver el ministerio poderoso del Señor Jesucristo, su pensamiento es: este es el profeta. Este es el Mesías que va a liberarnos del yugo romano. Este es el enviado de Dios que va a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces vayamos, tomémosle y aclamémosle como pueblo, como nuestro rey. Él nos liberará de los romanos. Él sanará nuestras enfermedades. Él va a darnos de comer todo lo que necesitamos. Su amor, su seguimiento del Señor Jesucristo es un seguimiento interesado. Quieren un Mesías, un enviado de Dios a su propia idea, según su propio criterio. Su lealtad, su seguimiento de Jesús es solamente por interés. Tienen por Jesús, como dijo un teólogo, tienen un amor de despensa. ¿Me entiende? Un amor de góndola, diríamos hoy. Sé que cuando voy a Jesús tengo todo lo que quiero. Solo necesito tomarlo. Y Jesús, que conoce el corazón de todos, sabe que estas multitudes están equivocadas, que vienen tras Él porque vieron las señales y porque Él satisface su necesidad, pero no porque le aman. No porque quieren hacerlo el rey de su propia vida. No porque Él sea el Salvador de sus pecados que les llevará a la vida eterna, sino que están totalmente confundidos, equivocados. Y hay tres acciones de Jesús que quiero marcar aquí con respecto a las multitudes acá. Jesús las vio y vio su necesidad y tuvo compasión en primer lugar de ellas. En segundo lugar, Jesús hizo la multiplicación de los panes y los pececillos como una señal para mostrar su autoridad y su poder y quién es Él. Y los alimentó. Pero en último lugar, Jesús se alejó. Jesús dejó a las multitudes. Tuvo compasión. Proveyó para sus necesidades. Pero tomó distancia de ellas. Y le animo a que mire todas las veces que Jesús se aleja de las multitudes. Que miremos en todos los evangelios las veces que Jesús hace cosas por las multitudes, porque tienen necesidad, porque son como ovejas sin pastor, pero también sabe que las multitudes se equivocan, que no siempre tienen la actitud correcta para con Él, que más de una vez van solamente por interés de lo que pueden sacarle a Jesucristo. No es por amor a Él, sino por lo que Él me puede dar a mí. El muchacho se acercó para servir a Jesucristo. Las multitudes vinieron a Él para servirse de Jesucristo.
por ver lo que Él puede hacer y lo que Él puede darles. Jesús las dejó y se fue solo. Hoy vivimos una época en donde se buscan las multitudes, construir multitudes, con eventos, conciertos, etc. ¿Para qué? Para que haya mucha gente. Pero el Nuevo Testamento me enseña que Jesús mira no solamente la gente, sino el corazón. Y que en más de una ocasión Jesús se alejó. ¿Tienen hambre? Ahí tienen de comer. Está bien. Pero Jesús supo discernir con claridad cuál era el corazón de esas multitudes para con Él. Solo servirse de lo que Jesús podía darles. Y muchas veces en la vida de la iglesia ocurre lo mismo. Cuando hay dolor buscamos el descanso y el alivio en la persona de Jesús. Frente a la muerte buscamos la esperanza en Jesucristo. Frente a la necesidad económica buscamos la provisión de trabajo en la persona del Señor Jesucristo y que haga un milagro, que abra puertas, que guíe, que conduzca, que muestre. En medio de la tormenta buscamos paz en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando estamos en todas estas situaciones, angustias, tristezas, dolores, necesidades materiales, adoramos al Señor Jesucristo, venimos al templo, venimos los miércoles también. Venimos a las reuniones de oración, hacemos ayuno, leemos las Escrituras, levantamos la mano, nos ponemos de rodillas, le rendimos adoración, hacemos votos, promesas. Pero cuando el Señor Jesucristo pide un sacrificio personal, cuando el Señor Jesucristo te ofrece una cruz que quizás hay que llevar, cuando el Señor Jesucristo quizás está pidiendo más de tu tiempo, o algo de tu vida, porque Él es Señor. Señor no solo de nuestros pecados y su perdón, Señor de nuestra vida. Entonces no queremos saber nada. Cuando ocurre lo anterior, gloria a Jesucristo, no hay nada mejor que el Señor. Pero cuando hay una demanda de parte del Señor, cuando hay una necesidad, que somos nosotros los que tenemos que satisfacerla, que somos nosotros los actores que tenemos que participar de esa película, que son nuestra persona o nuestros bienes los que Jesús tiene que tomar para hacer ese milagro, no porque necesite nada, pero nosotros, Dios nos usa a nosotros. Entonces no queremos saber nada. Entonces nos retiramos. Ya hemos recibido lo que necesitamos: casa, trabajo, comida, salud. Ya está. Lo que necesitaba Él ya me lo dio. Nuestros intereses, nuestras motivaciones al acercarnos a la persona del Señor Jesucristo no siempre son las correctas. Seamos honestos, sinceros. No siempre actuamos como el muchacho: Jesús, he aquí mis 5 panes y 2 peces. Mis 2 pececillos. Haz con ellos lo que quieras. Es mi última comida, no tengo más que esto, pero aquí están.
La viuda pobre trajo las 2 blancas. Mientras que los demás ponían en el cofre de las ofrendas allí todo lo que les sobraba, ella trajo lo último que tenía. Y Jesús la honró. No siempre nuestras motivaciones son las correctas. Por un lado, y como iglesia debemos también aprender a discernir también que las motivaciones de las multitudes tampoco son las correctas. Que mucha gente va detrás de Jesús no por amor a Él. Y Jesús una y otra vez en este evangelio va a hablar del amor por Él. No por lo que le dimos, no por lo que recibimos, sino de amor por Él. Guardar sus mandamientos no lo hacemos como una ley solamente que debemos cumplir, como un mandato del Señor que está para nuestro bien, sino por amor a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor a Él. Seguimos a Él por amor a Él y lo que Él pueda hacer. Nos ponemos a su servicio por amor a Él y lo que Él pueda hacer con nosotros y lo que tenemos. O vamos detrás de Jesucristo solo por lo que Él puede darnos. Cuidado que a veces hasta el mismo ministerio puede formar parte de un interés equivocado. Sirva a Jesucristo porque en su nombre voy a ser alguien. Cuidado con esto, ¿eh? No por agradecimiento ni por amor, sino por interés equivocado. Él me puede dar una posición social, una posición en la iglesia ministerial, una nueva fuente de trabajo. Con las cosas de Dios no se juega. Y debemos ir con la motivación correcta en el seguimiento de Jesús. O vamos para servirle a Él, por amor a Él, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. O a veces se va detrás de Él por un interés equivocado, personal, egoísta, simplemente de satisfacción personal. Y cuando esto suceda, el gran peligro, la gran realidad, es que Dios tenga compasión de nosotros, que Dios satisfaga nuestra necesidad, pero que en tercer lugar Jesús no esté en nuestra vida. ¿Me entiende? Es terrible, pavoroso, que Jesús nos haya dado lo que en algún momento necesitábamos, que haya tenido hasta compasión de nosotros, pero que después se haya alejado. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, apártense de mí, nunca los conocí. Pasé el viernes haciendo mi trabajo por la mañana, por la calle Lavalle, supermercado religioso. Desde la avenida Corriente hacia el Bajo, perdón, de 9 de julio hacia el Bajo por Lavalle. Pare de sufrir. La primera. En la otra cuadra, el show de la fe. Reuniones 9, 11, 15, 18 y 20. Me acerqué allí a ver, mirar por el vidrio. No había mucha multitud. En realidad no había nadie. Pero sé que después quizás esté lleno. Oración de prosperidad,
día para los empresarios, oración por la sanidad familiar, etcétera, etcétera. Y abajo un cartelón, todo gratis. Qué terrible que quizás Dios tenga compasión de tanta multitud equivocada. Que Dios satisfaga inclusive el interés equivocado de alguno que va. Señor, yo quiero un negocio. Muy bien, ahí lo tienes. ¿No es esto lo que querías? Lo que querías, tuviste. Pero que llegue el día en donde tengamos que tener la seguridad de que Jesucristo está en nuestra vida y resulta que Él no está. Lo que está es lo que nosotros queríamos. Está o estuvo el negocio, estuvo quizá algún ministerio, estuvo una enfermedad sanada, estuvo una liberación espiritual, pero no estuvo Jesucristo. Hemos leído este texto maravilloso que nos leyó nuestra hermana Ruth. Y el mismo texto en el Antiguo Testamento que habla también de los milagros de Dios que nos leyó nuestra hermana Susana. Dios puede hacer milagros cuando quiera, con lo que quiera y como Él quiera. Pero también las Escrituras nos enseñan en la oración del apóstol Pablo cuál es el interés de Dios. Que podamos conocer la profundidad del amor de Dios por nosotros. Que podamos tener la seguridad de que Cristo habita en nuestro corazón. Más allá de una enfermedad sanada o un negocio nuevo abierto. No estoy diciendo que todos debemos ser pobres. Estoy hablando de que tenemos que tener la motivación correcta y esto es lo que las Escrituras nos enseñan. Dios hace milagros como quiere, cuando quiere, como a Él le parece. Pero también las Escrituras nos enseñan cuál es lo que Dios quiere. Porque sabe, eso es lo único que nosotros nos vamos a llevar. Dios quiere que tengamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere que Cristo habite en nosotros, nosotros seamos templo del Señor Jesucristo. Dios quiere que podamos conocer, como nos leyó nuestra hermana, el poder de su fuerza en nuestra vida todos los días. Aleluya. El poder de su presencia en nuestra vida. Pero para eso es necesario tener una motivación correcta. Es necesario, como ese jovencito que pudo más que una multitud. Él se acercó a Jesús con la motivación correcta. Su persona y sus bienes para que Dios los use como Él quiere. Mientras que otros, miles, se acercaron solo para servirse del Señor Jesucristo. Y Dios los alimentó. Tuvo compasión de ellos porque Dios es amor. Pero después se alejó de ellos. Que Dios no se aleje de nuestra vida a pesar de las bendiciones recibidas, sino que habite verdaderamente en nuestro corazón siempre. Y que con nuestro servicio y nuestro acercarnos al Señor Jesucristo sea como el de este muchacho. He aquí todo lo que tengo. Quizás lo único que tengo. Lo poco que tengo. Tal vez lo que otros menosprecian. Pero lo pongo delante de ti. Y Dios lo tomó e hizo un milagro.
Dios puede hacer y quiere seguramente hacer un milagro con tu vida y con todo lo que tú tienes, sea mucho o sea poco. Dáselo al Señor, ofrécelo a Él y Dios hará milagros.